Buenas noches a todos, les agradezco por estar aquí una vez más. Estamos en aula número 4 de numerología. En esta imagen estamos viendo el número 1, que con su correspondiente simbología que habíamos visto el aula pasada. Hay un 1, existe aquí una cabeza de un toro, que también vimos que era un pictograma egipcio, y existen digamos, los significados de ese uno, que era todo, causa primera, eterno, infinito, absoluto, y también significa el camino en el árbol de la vida de Keter hacia Jogmag, la proyección que se hace de esa esfera del árbol de la vida hacia Jogmag, y que aún no es dual, aún es una manifestación simple. En el pensamiento abstracto egipcio también veíamos que teníamos los velos del negativo representados por el dios Nun, que es el caos primordial de los egipcios, y que se convertía en un ser objetivo en Atun-Ra. Se pasaba Atun y Atun-Ra, y Ra era ya la parte objetiva que correspondería a nuestro número 1. Pasando a responder una pregunta que me hicieron en la reunión pasada sobre la interpretación que los orientales harían tal vez si ellos nos hubieran tal vez colonizado aquí en América, cómo ellos interpretarían esta parte. Entonces les digo que el Tao podría hacer referencia muy, muy exacta, muy precisa a lo que es el número 1. El Tao básicamente dice, se puede pensar en el Tao como el flujo del universo o como alguna esencia o patrón detrás del mundo natural que mantiene el universo equilibrado y ordenado. Se relaciona con la idea de Ki, la energía esencial de acción y existencia. El Tao es un principio no dualista, es el todo mayor del que derivan todos los elementos individuales del universo. Es en resumen el principio generador de todas las cosas. Como ven, hay una referencia muy precisa y muy parecida a la parte cabalística, y si comparamos varias distintas filosofías, todas van a tener un contenido más o menos parecido. Ahí comienzan a conversarse todos, porque recuerden que la hermética trae una línea de conocimiento general que no tiene que ver con un dogma específico. Para entender el número 2, vamos a comenzar por la mente soñadora o individuo, que es el número 1, para comenzar a entender este concepto. Entonces, aquí en la imagen estoy presentando la mente soñadora con su fundamento, o sea, Ain, Ein Sof y Ein Sof Aur, y la persona materializada acá está comenzando a imaginar la construcción de la silla. Y esa silla existe como yo hablé la vez pasada, en potencia en Ein Sof Aur. Posiblemente existen ya posibilidades para él atraer esa silla mentalmente la primera vez, pero para atraerla él necesita un contenedor. Esta imagen de esta persona acá está imaginando la silla, pero este huevito, este óvalo, está representando el contenedor que él necesita para colocar la silla ahí. Si ustedes hacen un ejercicio mental, van a notar que realmente necesitamos abrir espacio abstracto en la mente para ubicar ahí la silla o a cualquier objeto, así sea de forma abstracta, como pasa en el mundo físico. Para colocar una silla o algún objeto en el hogar, necesitamos abrirle un espacio tridimensional, y si no, no va a poder colocarse ahí. Ese sería el primer concepto del número 2. ¿Qué aparece en esta imagen? Esta imagen nos presenta digamos, el número, aquí está 0, que es Ein, el 00 Ein Sof y el 000 Ein Sof Aur. Y pasamos al elemento 1, que ya vimos el aula pasada, que está relacionado al elemento fuego, que es la que da el inicio, el start, que da el primer momento, la intención de hacer algo. Aquí aparece. Después saltamos ya a lo que nos corresponde en el aula de hoy, que es el número 2. El elemento 2 está relacionado con varias cosas. Alquímicamente, los alquimistas lo relacionaron frecuentemente al elemento tierra. Algunas veces lo relacionaron al elemento agua, pero de forma tradicional vamos a tomar aquí el elemento tierra como elemento de relación del número 2. Aquí aparece el espacio que ustedes vieron en la imagen anterior, que es el espacio abstracto que necesitamos para incluir la silla. Tenemos el primer significado del número 2, es el espacio, contenedor. La segunda interpretación del número 2 es las polaridades posibles para la existencia de la silla. La silla necesita una izquierda, una derecha, necesita una arriba y abajo, necesita ser dura o blanda, necesita tener tonalidades, necesita estar de pronto con mucha luz o estar oscura. Entonces ahí está la polaridad de la luz. Necesita todas las diferentes polaridades posibles para poder existir. Aquí yo lo representé con una N y una S simplemente. No es que sea un objeto ahí que ya apareció, no, es simplemente yo quiero decir que hay una polaridad ahí
que permite la manifestación de la silla. Entonces ya tenemos como 3 links relacionados con el elemento 2. Aquí vamos a jugar a ser Dios y esta parte es bien importante porque es la numerología más cabalística del asunto para entender el número 2. Todo comenzó con un huevo cósmico cuando hablamos de la manifestación de la realidad. Si ustedes estudian mitología y si comienzan a ver que hay un patrón en todas las mitologías del ser humano indiferente de la cultura, y es que la intuición del ser humano que se comunica con ese universo simbólico inteligente nos avisa que todo comenzó con un gran contenedor en forma de huevo. Eso es lo que nos está avisando las mitologías. Aquí la mitología finlandesa nos dice que hay un dios pájaro y el mantar que crea el universo a partir de un huevo. En la China nos dicen que Pangu y el huevo cósmico, de ahí comenzó la realidad. La griega dice que Nix, la noche, emerge de un huevo. En la tibetana, el huevo de Brahma. En la hinduista, Hiranyagarbha y el huevo cósmico. Así vamos revisando y todas las mitologías independientes del país y de la cultura nos avisan que todo comenzó con un gran contenedor en forma como de huevo y que de ahí comenzó a sostenerse la realidad. Y la parte cabalística nos dice un término que es bueno que ustedes ya lo incorporen dentro de su conocimiento y lo guarden porque lo vamos a utilizar bastante, es el Simsum. Y ese es el concepto cabalístico de la gran contracción o de la autolimitación que el todo hizo para lograr incluir la realidad como la conocemos, el cosmos. Simsum significa en hebreo, digamos, contracción, autolimitación, espacio vacío del sin límites, o sea, del Ein Sof. Esta autolimitación, digamos, la persona que más la interpretó, digamos, que se incluyó en la cábala fue Isaac Luria. Él fue un cabalista por allá del siglo XVI. No es que él la haya inventado, no, sino que él, digamos que la tornó más conocida y más entendida, pero ya las mitologías avisaban eso. Él simplemente la reinterpretó y la incluyó dentro de la cábala judía. Logramos descifrar el problema de un universo finito, porque según la ciencia se sabe que el universo tiene límites, que no es infinito, pero él vive dentro de un gran todo infinito, porque él simplemente abre un espacio como nosotros la silla, porque recuerden como la ley hermética, como es arriba es abajo. Entonces lo mismo sucede en la mente, lo mismo sucede a nivel macrocósmico. Entonces él abre un espacio y ahí se va a incluir la realidad. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué pasa ahí? A nivel micro, del microcosmos de nosotros, cuando vamos a imaginar la silla, esa silla aparece así, ¡fum! Aparece como abre un espacio y se tiene que llenar de algo inmediatamente. Eso pasó a nivel macrocósmicos, pero en una escala, pues obviamente ilimitadamente mayor. Y ocurrió una gran explosión parecida al Big Bang. O sea, ocurre una explosión, ¿por qué? En ese huevo cósmico, cuando se abre espacio y cuando el todo deja disponible, se va a generar una explosión que muestro como aquí en esta imagen. Es muy parecido, si hacemos una analogía a la explosión que hay cuando va un avión que sobrepasa la velocidad del sonido, y cuando pasa la velocidad del sonido, él deja abierto un espacio prácticamente sin aire. Cuando pase el avión, el aire va a entrar rápidamente y va a generar una explosión, ¿no? Tal vez ustedes, algunos sepan de este asunto, otros no, pero cada vez que el sonido, el estallido que suena de un avión que supersónico, es simplemente porque el aire entra tan rápido en el espacio vacío que dejó el avión que crea una explosión. Lo mismo pasó en el Simpson. Se abrió un espacio, pero como ese espacio tendría que ser llenado por algo, ocurrió una explosión. Y esa explosión hizo con que de la parte más abstracta, de la parte que nosotros llamamos en las culturas, religiones espirituales así más elevadas, se condensara hasta la parte material. O sea, se comenzó a ver una manifestación hacia el centro, así, una compresión. Entonces ahí es donde ya la cábala nos enseña que esa compresión fue en 10 niveles diferentes, que más adelante les voy a explicar por qué tendría que ser 10 niveles, pero por ahora pues guarden eso ahí en el momento, en la mente. La compresión se hizo de esta forma, entonces se pasó de la parte más abstracta, más fina, más sutil, que es Keter, que es el contenedor de todo, que es lo que pueden llamar cualquier religión como el cielo, la parte más espiritual, más abstracta, pasando por Jogma,
que de Keter a Jochma, que es el número 1, recordemos, a Binah, que es el número 2, o sea, Keter, Binah ya corresponde al número 2, a Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, y por fin se concretó en Malkut. Entonces empezó esa compresión, los cabalistas le dieron esos nombres. Y esos nombres son las esferas que vamos a ver después representadas en el árbol de la vida. Entonces fue una explosión, una compresión y a la final la parte más comprimida quedó en el centro, que es Malkut. Malkut es el cosmos como lo conocemos hoy en día. Pero si ustedes ven el cosmos, que el 4 aquí son 4 elementos que más adelante vamos a llegar a ellos. Entonces el cosmos está incluido dentro de varias realidades así profundas abarcándolo. Y la mayor es Keter. Aquí represento a Keter, un poco mayor, porque Keter es la que abarca toda esa parte, porque recuerden que yo les hice un link de Keter, como el número 1, entonces Keter es la esfera mayor, que es como el cero, el estar, del 0 al 1, ya va a comenzar manifestación de algo, hay una conciencia primera, y al haber esa explosión se llenó de nuevo, pero se llenó de una cuestión condensada en Malkuth, de una realidad condensada en Malkuth. Esta es una de las formas que se representa ese rayo de la creación que se llama camino de la paloma. Ese camino de la paloma va desde las ideas hasta lo físico y eso también va a ser utilizado en la vida de nosotros. O sea, como estamos creando la silla, es el mismo camino que se utilizó para la manifestación de la realidad, por la misma ley hermética como es arriba es abajo. Entonces, así como ustedes vieron que la silla abre usted un contenedor mental y llega a la silla, así mismo se generó de forma mental el universo. Entonces se generó de Lain en Sof, el fundamento, bajó como un rayo, pasó por las esferas, aquí está pasando por todas las esferas hasta concretarse finalmente, finalizar el proceso en Malkuth, que es la esfera física en la que estamos nosotros, que es la última. En ese momento que se manifestó y que se condensó esa realidad en Malkuth, empezaron a surgir otras realidades de ahí para arriba, pero en Malkuth, ¿qué pasó? Y posiblemente pasó en todos los otros niveles. Se comenzó con el concepto de entropía. Ese concepto surgió en ese momento y esto es bien importante que lo entiendan y sepan por qué la entropía comienza ahí. La entropía es la segunda ley de la termodinámica que nos dice que el universo tiende al desorden a través del tiempo. Básicamente que las partículas complejas se transforman en partículas simples. Los que han asistido al video en YouTube que yo tengo sobre la entropía, excelente, van a entender mejor. Los que no, tal vez yo les sugeriría que asistieran el video por primera vez para que supieran ese concepto físico de una forma más profunda. Les voy a explicar con estas imágenes que son como unas vasijas con unas bolitas adentro, que es la entropía exactamente. Tenemos que el número 1 como una sintropía o un orden. La sintropía es el orden que es opuesta a la entropía, que es ese desorden. Entonces están las bolitas aquí. Está el 2. Ustedes ven que aquí hay una vasija. La primera imagen arriba a mano izquierda es una vasija que yo le escribí número 2, porque recuerden que el 2 representa el contenedor. Entonces la vasija representaría el contenedor. La vasija representaría también y las polaridades posibles acá, porque ustedes noten que tenemos que tener adentro y afuera de la vasija para que existan. Necesitamos tener polaridades en cuestión de los colores que existen ahí, o si las bolitas son duras, o si las bolitas son blandas, o si están iluminadas o no, el mismo problema que la mesa. Entonces van a existir aquí todas las polaridades posibles y aquí va a existir una alta entropía al comienzo. Alta entropía quiere decir que las partículas están repartidas de forma homogénea y dispersa, como dice la física. Entonces, de forma simple, homogénea y dispersa. Ustedes las ven aquí repartidas. En la imagen 2 tenemos de nuevo las bolitas donde ustedes van a hacer el proceso de formar una figura con esas bolitas. Aquí hay un árbol que yo formé, una especie de árbol, y hay un sol, digamos, a mano derecha y hay una nube arriba. Alguna forma que yo a través de mi intención coloqué las bolas en ese orden y de mi imaginación y cree ese orden, pero resulta, eso es una baja entropía. O sea, hay una organización, digamos que artificial, una organización que ya es más como inteligente. Ahí vamos a ubicar esas esferas de alguna forma, en una forma específica. Después, como empiezo a girar la vasija, empiezo a rotarla, ¿qué va a pasar? Yo voy a dañar mi diseño del árbol. Y cuando daño el diseño del árbol, empieza a generar entropía.
Cuando genero entropía, finalmente, ¿qué va a pasar aquí en la última imagen? Va a pasar que vuelve al estado inicial. Ustedes notan que las bolas se van a repartir homogéneamente por colores. Cada vez que ustedes, digamos, mezclen más las bolas se van a repartir homogéneamente y vamos a tener una alta entropía. La entropía es una desorganización ordenada, o sea, un caos, pero también ordenado en final de las cuentas porque se ordena de una forma simple. Lo que pasa es que cuando hay baja entropía se ordena de una forma compleja, apretada, digamos, compleja, en forma de alguna cosa ya más estructurada. Vamos a pasar al macrocosmos. Ese es el microcosmos para que yo creo que con eso ya queda un poco mejor entendida la entropía. En el macrocosmos pasa lo mismo. Entonces hagamos el mismo ejercicio de la entropía a nivel macro con la creación de una planta. Está creciendo en la primera imagen una planta dentro de un contenedor, un útero, un universo, la Tierra. Todo eso significaría el número 2 porque recuerden que es el contenedor. El contenedor podría ser la Tierra, el contenedor podría ser el cosmos mismo, el contenedor podría ser la misma materia donde está la planta, el contenedor de donde vamos a hacer la creación. En este caso estamos en el planeta Tierra y la planta va a surgir de alguna forma. ¿Qué va a pasar? La vitalidad de la planta y digamos la cohesión que se hace cuando ella tiene muchos electrones y mucha vitalidad y está creciendo, el comando de crecimiento va a hacer que ella artificialmente, como vimos en el ejemplo anterior, vaya construyendo una estructura compleja. ¿Qué pasa? Aquí está la imagen 2. En la imagen 2 vemos que hay una rotación, como hay en la vasija que yo les dije que ustedes rotaron, prácticamente nosotros estamos rotando a 3 millones de kilómetros por hora según la ciencia, y tal vez más. Imagínense la velocidad tan impresionante a la que estamos rotando. Y es constante, siempre no lo percibimos, no lo estamos notando, pero estamos rotando. ¿Qué va a pasar? En ese momento de la rotación se van a generar dos fuerzas así bien claras. La física habla que son 4, pero en realidad, digamos, los nuevos descubrimientos, hay bastantes científicos que están ya llegando a una conclusión que en realidad son 2 fuerzas, son la gravedad que junta las cosas, como digamos esa forma inteligente de juntar algunas cosas en cosas complejas, y de otro lado la radiación hacia afuera, el espectro electromagnético básicamente hacia afuera. En ese giro del Platón, de la imagen anterior, que en este momento es ya del cosmos, del giro del cosmos, todos los planetas girando, las galaxias, nebulosas, todo en ese gran giro, en ese giro loco, impresionantemente rápido, va a aparecer una entropía que va a intentar disolver las cosas en cosas simples de nuevo. Entonces ahí aparece, como le digo, el 2 serían varias cosas ahí ya entonces. El 2 sería la destrucción en cosas simples, la entropía. Entonces ya hacemos un link con otro concepto del 2. Ya hablamos que era polaridad, el 2 también es contenedor, el cosmos mismo conteniendo esa realidad, o sea, como en el Simpson, como en la abertura que se hace para el cosmos. El 2 también sería la parte, y podría ser aquí la parte de la radiación también. Y aquí en la imagen tercera aparece una alta entropía. ¿Qué va a pasar? Por la programación de la planta, por el ciclo de vida, por la pérdida de vitalidad, por la pérdida de electrones, la planta va a morir. La planta, y no solo la planta, si ustedes dejan cualquier objeto, así sea un objeto inorgánico, se va a disolver a medida del tiempo. Por eso es que ustedes dejan una manzana y la dejan ahí encima de la mesa y la manzana se desintegra. ¿Por qué esa manzana entonces no permanece, digamos, intacta y se envejece? O sea, ¿por qué no se envejece? Es porque el universo está actuando, porque eso se refleja en los procesos ya, digamos, químicos, físico-químicos y bioquímicos. Ahí dentro de la misma planta va a generar un poco de procesos químicos que la van a destruir. Va a perder electrones, va a comenzar digamos, las moléculas se van a desintegrar y va a ser otra vez un organismo simple y va a ser polvo. Entonces ahí volvemos al ejemplo del Platón de la vez pasada, se va a convertir en una cuestión entrópica, con un orden sí, pero en forma de polvo. Ya al hacer un link con la parte oriental de nuevo, aparece el concepto que para mí es el que mejor refleja el número 2, que es el concepto de yin y yang. Los chinos lo tienen muy, muy claro, estudiado desde digamos, 500 años antes de Cristo. Este es el Tai Chi Tu, es el originario digamos, del Tai Chi, que es el símbolo del Yin Yang, que refleja el concepto de Yin Yang. Ellos, ¿por qué hicieron esta referencia? Ellos intuitivamente, porque hicieron la correlación de Yin y Yang, así, porque mire, fíjense,
El yin es frío. Cuando hay el universo, ustedes saben por física que se está expandiendo y está destruyendo las cosas. O sea, toda cosa que se deje, como les digo, se destruye y se vuelve una cuestión entrópica a la final. Toca que haya una fuerza organizativa vital, la vitalidad o el esfuerzo humano o el esfuerzo de la gravedad ayudando a que se conformen las cosas, pero el universo está destruyendo continuamente las cosas. Cuando se destruye, las cosas se separan y cuando se separan se enfrían. Las cosas se están enfriando. El universo en un futuro va a ser congelado, frío. El yin está relacionado a la parte negra de ese símbolo, de ese Tai Chi Tu, y el yang, lo contrario. Cuando ustedes compactan un planeta, ¿sí? Comienza a haber unas fuerzas ahí físicas impresionantes que van a generar una fusión nuclear, como le pasa a la Tierra en ese núcleo caliente. Entonces, entre más compacten las cosas, va a generar más calor. Entre más las separen, va a generar más frío. El concepto yin está más relacionado al número 2 y el concepto yang al número 1. En el yin vamos a estar el dentro. ¿Vieron la vasija de la vez pasada? Esa vasija representa que el dentro. Y el yang, el fuera, lo que sucede fuera, lo que activó ese proceso adentro. En ese caso, por eso es que se le dio la connotación de dentro. El yin es restar. Si ustedes notan en las bolitas de la vez pasada, ustedes sustrajeron a esa forma del árbol que yo hice, empezaron con el giro, empezó a sustraer de ahí, a quitar y a dividir. Entonces el yin es restar y el yang es sumar, el yang es juntar. Ustedes están juntando en una organización de nuevo estructurada, compleja. El yin es nunca, el yang es siempre, o sea, el yin es como destruyamos. De nuevo vamos a girar eso para que hagan otra construcción. El yin es odio, el yang es amor, hablando más abstractamente, el yin es lento y el yang es rápido. El yin es lento porque inclusive a pesar de que estemos girando muy rápido, ustedes no están notando ese giro y esa disolución de las cosas, inclusive de los procesos mentales. Por eso es que uno se sienta, uno no hace ninguna actividad, digamos, ni física ni mental, y la tendencia es que uno se entristezca, es que uno caiga en depresión, es que uno se aburra, es que uno genera algún proceso no benéfico. O sea, ustedes no se han puesto a pensar por qué es que cuando yo, digamos, me siento y no hago nada, lo más posible es que caiga en depresión, se aburra y tiene que hacer alguna actividad constructiva, alguna actividad de pronto académica o de recreación o familiar o alguna cosa que haya actividad para que se construya algo y le venza la entropía mental. Noten que ese impacto, ese giro está empezando a verse en los diferentes niveles de nosotros. Y ahí comienza a aparecer el concepto de los géneros, que es una de las leyes de la hermética. Todo en el universo tiene género, masculino y femenino. Todo tiene género. Hay veces, digamos, ellos lo representaron los chinos como el yin y el yang con las bolitas en el centro, como el yin y dentro hay un poco de yang y dentro del yang hay un poco de yin, porque no todo es yin yang exactamente. Hay veces hay una parte yin, pero con una pequeña dosis de yang dentro de ello, que es un concepto más adelante del yin yang. Pero ahí lo importante de saber es que cuando hay ese giro, aparece también el concepto digamos, de la femenina y masculina. Es importante esta parte también. El número 2 y el yin yang. Dice que el absoluto o el todo al hacerse consciente de sí crea la multiplicidad o la polaridad. El 1 por división genera el 2. Recuerden que cabalísticamente y pitagóricamente y según la filosofía profunda iniciática egipcia, el, el 2 no es la suma de 1 más 1, el 1 incluye todo, para que comenzamos a pensar de forma así hermética. El 2 simplemente es la división, es la división del 1, en dos partes, pero el 1 contiene el 2 también. Según la filosofía china, el yin y el yang es la representación de lo positivo y lo negativo, siendo el principio de dualidad donde lo positivo no puede vivir sin lo negativo y viceversa, llamado originalmente Hotu o Tai Chi Tu. Entonces aquí está el Tai Chi Tu y aquí está ya el Tai Chi, que es el más conocido, con las bolitas adentro, blancas y negras. Si ustedes ven el de la izquierda, el Tai Chi Tu es uno de los símbolos que mejor representa esa dualidad, porque noten que está representando un giro de las cosas. En ese giro, en esa explosión que hubo y en esa condensación hacia lo concreto, hacia la substancia, pasó que todo comenzó a girar y a vibrar. Ahí entramos en otra ley de la hermética, que es que todo vibra.
todo vibra, nada está estático, todo en el universo manifestado vibra. ¿Por qué vibra? Porque así fue que se manifestó la realidad y necesitaba manifestarse de esa forma. Vean que aquí, en esta figura, se ve que todo está girando. Fuera de eso, se ve que en el centro hay una bolita blanca, que es el uno, el todo, el Tao, el uno que estamos estudiando anteriormente, que manifiesta todo a través de ese giro. Y noten que es los dos colores diferentes, blanco y negro, que nos está avisando y nos está enseñando que hay una dualidad en todo aspecto. Masculino, femenino, arriba, abajo, izquierda, derecha, polaridad positiva, polaridad negativa. Aquí yo escribí que lo estático no genera cambio ni evolución. El universo es electromagnético, más eléctrico que magnético, o sea, más entrópico que sintrópico. ¿Por qué debería haber pasado de esa forma, hablando casi que físicamente y también filosóficamente? Resulta que si el universo no se estuviera enfriando y no se estuviera destruyendo así, o sea, desintegrando y expandiendo, si no hubiera habido esa explosión, sería como esos dos niños jalar la cuerda con la misma fuerza. No pasaría nada, sería estático, ni siquiera el tiempo avanzaría. Entonces necesita que uno de los vectores sea un poco mayor al otro, o sea, que la entropía sea un poco mayor a la sintropía del orden, que sea un poco mayor para permitir que se manifiesten las cosas. Imagínense en el ejemplo del Platón de la vez pasada que yo lo coloqué aquí abajo. Ahora imagínense el siguiente escenario. Ustedes tienen construido el árbol, ese árbol así con las bolitas, pero está tan estático ahí que no hay ninguna fuerza que les vaya a mezclar las bolitas de nuevo. Ustedes no pueden mover ese Platón. Ustedes jamás van a poder mover ese Platón, va a quedar estático. ¿De qué forma ustedes generarían de nuevo otra figura diferente? Si ustedes quisieran coger las bolitas y hacer de pronto una casa, no van a poder. La única forma de que haya creación de cosas es que haya destrucción de cosas. Entonces vean la lógica, si el universo no estuviera girando las cosas y desintegrándolas y haciendo esos ciclos de creación, destrucción, jamás podría ni siquiera existir planetas, no podrían cohesionar en nada, todo quedaría muerto estático. Por eso se necesita que la fuerza destructiva sea un poco mayor a la constructiva. Por eso el universo, nosotros los que estudiamos radiestesia, decimos que el universo es más eléctrico que magnético. O sea, magnético es que cohesiona las cosas, eléctrico es que las disipa como la radiación y las destruye. Entonces el universo es más destructivo que constructivo. El 2 hace relación también a la destrucción. O sea, por primera vez ustedes ya entienden por qué se relaciona el 2 con la destrucción. Entonces es otro punto más que quería yo decirles en esta reunión. El 2 significa entonces, como un resumen por ahora, significa que es femenino, significa que es un contenedor, es una matriz, es un útero, es el útero. Por eso la mujer inclusive genera el útero y la parte femenina, cuando es ya con un sistema complejo como el ser humano, como los mamíferos, generan un útero, un contenedor donde van a albergar la vida. Eso es un reflejo de toda la creación misma de la manifestación de la realidad. Allá hubo un reflejo y dentro de ellas captaron como esa esencia de la construcción misma universal. No quiere decir que sean totalmente dos, las mujeres no, tienen yang también dentro de ellas, como los chinos ya saben, ahí dentro del yin de ellas hay un yang, también hay una fuerza masculina, pero de pronto un poco más contenida, digamos, más pequeña. Ahí les estaba diciendo, es contenedor, es fuerza destructiva, es así, gira y destruye todo, pero no porque sí, sino porque se necesitan generar otras cosas. Entonces destruye, es polaridad, es el primer número más pasivo, mientras que el 1 es el número activo. Yo verifiqué y el concepto de opuestos complementarios existe inclusive en la mecánica cuántica. Inclusive Niels Bohr, el que diseñó pues digamos la estructura atómica que conocemos, así la que es más conocida, dice que el premio Nobel de 1922 le dieron el título de Sir por haber resuelto alguna de las paradojas de la física clásica mediante la mecánica cuántica aún más paradójica, y adoptó el círculo del yin-yang para su escudo heráldico, junto con el lema contrarias son complementos, los opuestos son complementarios, en alusión a la mecánica clásica y a la mecánica cuántica. Él se basó mucho en el concepto ya de la complementariedad de las cosas. Muchos de los desarrollos científicos se han basado en que ellos ya entienden ese concepto y está incorporado dentro de la mecánica cuántica como opuestos complementarios. Tienen que manejar eso.
Aquí hay un concepto más que yo les quería citar y es el camino de las serpientes, para que ustedes lo tengan ahí. Como ya ustedes saben, estas esferas se generaron la compresión de ese abstracto hacia lo concreto y se representó en este árbol de la vida de esta forma. Esa es la forma más fácil, digamos, en 2 dimensiones de mostrar a las personas, pero como ustedes vieron, era más como que el contenedor está afuera y dentro esferas más comprimidas, pero se diagrama de esta forma. Y el camino de la serpiente, al diferencia del camino de la paloma, el camino de la paloma es de las ideas hacia lo concreto. El camino de la serpiente es el camino inverso, el camino que va de Malkuth, de la parte que construimos físicamente, hasta los logros espirituales más profundos. Después de hacer algo material, como digamos construir una casa, la felicidad, el confort, la unión familiar, la cantidad de cosas que se generan por haber construido algo en Malkuth, en lo físico, va a tener un reflejo en el camino, en ese camino de la serpiente hacia arriba, en cuestiones mentales, en cuestiones abstractas, en felicidad, en espiritualidad, porque habiendo confort y habiendo, va subiendo y se va retornando a Keter, a la parte de las ideas. Entonces es un camino de 2 vías, ¿no? De la idea hacia Malkuth y de Malkuth hacia la idea. Recuerden que la vez pasada yo dije que la organización iba de la parte abstracta arriba hacia la material. Y el efecto va de la parte material hacia la parte más espiritual, que es Keter. En el antiguo Egipto, lo mismo, o sea, ellos ya entendían el concepto del 2 como polaridad, contenedor, sagrado femenino. Recuerden que el 2 representa a la parte femenina, a diferencia del activo, y a la destrucción. ¿Cómo lo representaban? Ellos representaban prácticamente con 2 símbolos. Aquí en el gráfico ustedes están viendo, yo dividí con una línea ahí horizontal la parte de los velos del negativo, como los entendían ellos, que era Nun, que es el caos primordial, el dios, Mehed Weret, que son las aguas primordiales. Entonces ahí es como la parte de los velos de negativo que empiezan a tener el fundamento de la parte objetiva, que sería Atun Ra, que es el sagrado masculino, digamos el nuestro uno, y que a su vez existe su esposa, digamos que es Maat, que es el equilibrio del mundo y el sagrado femenino objetivo. El primer sagrado femenino objetivo de los egipcios. Entonces el número 2 sería representado por Maat. Y de otro lado, recuerden que el 2 representa la destrucción de las cosas, porque todo está girando y porque los egipcios, al igual que todas las culturas, se dieron cuenta que la vida era construcción y destrucción, que había unos vientos que podrían ser suaves y daban una brisa refrescante, como podía llegar los mismos vientos con una velocidad de 100 kilómetros por hora o de 150 y destruir todo. Ellos obviamente por observación y por intuición se dieron cuenta de que la naturaleza era cruel también, que era destructiva. O sea, ellos estaban detectando la entropía que conocemos científicamente hoy en día. Y simplemente cuando vemos una destrucción de algo es que ese giro y eso, esa dinámica del mundo, ese equilibrio dinámico que hay en el universo, genera procesos constructivos y destructivos. Por eso ellos representaban en esa parte destructiva, digamos, es representada por Apophis, la serpiente del Duat, que es el infierno egipcio. Y aquí abajo está la barca donde Ra siempre tenía que luchar con esa serpiente Apophis para salvar al mundo y lograr que el día volviera de nuevo. Entonces, él en la noche bajaba en la barca, se iba al inframundo, al Duat, al infierno egipcio. Ra luchaba contra esa serpiente Apophis y ganaba la batalla y lograba que saliera el día de nuevo. Eso era como una alegoría, una metáfora, y, o como sea la comparación, para enseñar que hay esa parte destructiva universal que siempre está de la mano. Ese 2, los egipcios lo entendían como la parte materna, contenedor, Mat, el equilibrio del mundo, el sagrado femenino, y como la parte destructiva con la serpiente Apophis. Aquí está una representación de lo que yo les hablé, los velos del negativo. Entonces, Nun es la parte de abajo. Nun es ese ser que está sosteniendo la barca. Esa barca es donde navega Ra para combatir allá con Apophis. Y aquí está el escarabajo y está el sol, que es la representación de Ra. Y encima de la barca están los dioses. Ahí está Horus y otros dioses. Eso representa, de la barca para abajo, representa los velos del negativo, de la barca para arriba, el universo objetivo, el uno, y la división, la fragmentación, pero ellos representan así. Ahora voy a hacer una comparativa en las diferentes culturas de este 2. Cómo esa intuición de las partes destructivas, del contenedor, del sagrado femenino se reflejó en las diferentes culturas, en 5 de las más conocidas. En el Antiguo Egipto tenemos a Mat,
el concepto de la serpiente es porque es longilínea y representa esa polaridad, porque geométricamente es una línea. Esa polaridad representa la serpiente y Apophis. Para que se represente de forma completa el 2, como vimos en la entropía, tenemos que representar contenedor, elemento materno, polaridad y destrucción. Los hebreos lo representan con el tabernáculo. El tabernáculo es porque, de nuevo, el contenedor es esta tienda de campaña, como una tiendita así que tenían, y adentro estaba el arca de la alianza, la gran obra, la parte sagrada. El tabernáculo, entonces ahí ya ustedes ya entienden, dicen, claro, o sea, todo lo que sea contenedor, todo lo que sea casa, todo lo que sea edificio, huevo, o lo que sea así que contenga algo, es el número 2. Entonces representaban con el tabernáculo, con la letra Bet, que la letra B es la segunda del alfabeto hebreo y que significa exactamente eso. En el hebreo significa casa, significa edificio, significa templo. Y con Satán. Satán, como los judíos no tienen al Satán de la parte católica. Aparte, Satán es simplemente un título de un ángel que va a ejercer una función de opositor. Entonces, el Satán, el ángel opositor a alguna cosa que es enviado de Dios y va a oponerse a alguna cuestión, pero siempre está debajo del uno, porque los judíos no perdieron ese concepto profundo de los egipcios del uno conteniendo todo. Inclusive las cosas malas están dentro del Dios mismo. Satán refleja eso. Entonces ellos necesitaron varios símbolos y los dos más importantes, digamos, la letra B y el concepto ya de esa parte opuesta del Satán, que no es más que esa destrucción que vimos de la entropía. Los chinos representaron como el Lianji, que es el antecesor al Tai Chi Tu, que después se convirtió en el Tai Chi, que es el Yin Yang, que es, como les digo, el que a mí me gusta más y yo creo que el símbolo más completo que nos puede reflejar el número 2, porque ahí vean que no es antropomórfico, ahí incluye todas las características del 2. Los cristianos necesitaron de alguna forma entender ese bendito número 2. Necesitaban de alguna forma en esas evoluciones de las religiones, inclusive hasta en esa manipulación que hubo, sí, pero de otro lado también hubo mucho contacto, obviamente, como raíz, digamos, judía, de los elementos judíos para la construcción de la parte católica, entre se manifestó la idea, digamos, de María, de la Virgen María, como la misma Mat, como el mismo sagrado femenino. De alguna forma no podían dejar afuera el sagrado femenino, entonces el sagrado femenino lo incluyeron dentro de María. María simplemente, ya hablando herméticamente, de forma iniciática, es el sagrado femenino, de realidad es una fuerza igual y opuesta, igual de poderosa al sagrado masculino. Y como Satán o el diablo. Entonces, el Satán se desconstruyó la idea original del Satán judío, que era debajo del uno, que era simplemente un enviado, un ángel con una idea de oponerse, a un Satán un poco más vulgarizado, a un Satán más, que hay veces lo colocan casi igual de poderoso a Dios como opositor eterno, en esa lucha eterna y etcétera, pero ya lo colocan de una forma muy como antropomórfica, y hay veces ni siquiera lo colocan dentro del uno mismo, que es uno de los problemas que tiene el cristianismo. Ahí empezaron a quedar cojos. Eso también fue por unas traducciones equivocadas. Más adelante voy a hablar de Satán en la próxima reunión, posiblemente vamos a profundar en esta parte. No voy a hablar mucho de esa parte en esta reunión, pero solo les digo que esa idea se distorsionó, hubo unas malas interpretaciones y al final tenemos a un Satán que está muy vulgarizado, pero que sí representa la misma Apophis, representa el mismo Satán de los judíos y representa la polaridad negra del yin y el yang. Entonces, él nos está representando la polaridad negra, nos está avisando, ojo que hay una destrucción al igual que hay una construcción universal. Él nos está avisando, lo que pasa es que tal vez los cristianos leen las cosas de una forma muy literal, pero no profunda hermética, no profunda, con el debido cuidado que se debería ver. Y María es el sagrado femenino en ese caso. Los hindúes también tenían a su diosa Durga, que era la madre de todo, y tenían a Kali. Ustedes yo creo que han escuchado de Kali, de esa diosa de la destrucción, de la muerte. Es lo mismo, y Kali es prácticamente una de las facetas de Durga. Mejor dicho, cuando Durga se pone de mal genio, se vuelve Kali. Más o menos si uno lee esa mitología hindú. ¿Por qué? Porque ellos también entendían filosóficamente eso. Entendían que la naturaleza no solo es benigna, sino que es destructiva. ¿Por qué? Porque ellos también estaban detectando que en la naturaleza las cosas eran duales.
Entonces noten que indiferente de las culturas, y si ustedes toman las culturas africanas y si toman cualquier cultura, analícenla con calma, todas tienen la representación de un positivo y un negativo, de un elemento materno y uno paterno, de un elemento contenedor y de otro activo. En este caso era Durga y Kali, y así podríamos seguir citando más culturas, pero pues yo coloqué 5 en este momento más por tiempo también. Ya pasando a la parte hebrea puntual, se utiliza en la cábala, en la parte cabalista y se utiliza en la magia la letra Bet o la letra Vet, así que ellos pronuncian Bet o Vet. En el concreto significa eso. Noten aquí el pictograma egipcio que es una casa. Es una casa, es como una vivienda con una puerta de entrada, vuelve a representar el tabernáculo, vuelve a representar el contenedor. Entonces Bet significa en hebreo casa, es el símbolo pictográfico. Y aquí abajo está en el hebreo moderno cuadrático, existe la letra Bet, con un punto porque se pronuncia, digamos, Bet, como bola, y si le quito el punto, pronunciaría Bet, así Bet. Entonces son pronunciaciones, ese es un punto masorético que fue ya incluido mucho después de la construcción del hebreo. Eso en el abstracto significa dentro, femenino y pasivo. Y en el abstracto egipcio recordemos que significa también polaridad. Yo coloqué a la derecha la evolución de la letra B, como se convirtió en el B. Y yo en la clase pasada, creo, les decía antepasada, que eso se fue desconstruyendo, inclusive se fue girando, ¿no? Se van modificando el símbolo hasta que por fin está nuestra B latina moderna, que a la final queda es inclusive girada. Pero todo viene de ese pictograma egipcio de la casa. Y aquí, si ustedes ven a la izquierda abajo, está la misma casa girada y poco a poco fue evolucionando hasta que apareció el número 2 de nosotros. Esa fue la construcción tanto de la letra B como del número 2. Vea que la similitud de la casa es muy parecida al 2. Si ustedes lo giran y le quitan alguna línea, va a manifestarse el número 2 que tenemos actualmente en nuestros algoritmos arábicos. La letra B tiene algunas relaciones más que obviamente ya se incluyen en el hebreo. Eso se entiende como, o bueno, en general en la hermética mejor, se incluyen estos valores. Sagrado femenino, que ya dije, título es mensajero, inteligencia, inteligencia transparente, esos son términos ya más cabalistas, solo para que los tengan ahí, pues los guarden por el momento. El incienso es el sándalo, el animal es el ibis y el mono, son animales relacionados con el número 2 ya en la parte alquímica hermética. La piedra es el ópalo y el símbolo en Oriente es el yin, como habíamos dicho. Yo quería darles un pequeño ejemplo cómo era la formación, qué significaba simbólicamente ese ved para la construcción de las palabras y de forma abstracta. Entonces, el Aleph, habíamos visto la vez pasada, que significaba buey, fuerza, líder, todas las cuestiones activas, y es fuerza. Y tienda o casa o edificio significaba la letra Bet, como les dije. Entonces tenemos ahí que adjuntar las dos letras, Aleph con Bet, significa fuerza de la tienda. Y la fuerza de la tienda de allá, de las personas nómadas y cuando están las comunidades allá en el desierto, la fuerza de la tienda es el padre. Entonces la fuerza, el que defiende, no el contenedor es más madre, el que está ahí cuidando, pero digamos adentro, esa estructura, el que mantiene esa estructura interna, digamos, y el contenedor es madre, pero la fuerza, el que defiende, el que sostiene es el padre, y por eso se le dio el nombre de padre. Aleph, Bet, es Af, y Af en hebreo es padre, es padre. Y si uno va allá a las comunidades aún, a los que existen por allá aún en el desierto, ellos, el palo, ese palo así vertical que sostiene las tiendas, ellos conservan la palabra af como ese palo que sostiene la tienda, que si se quita el padre o la fuerza que defendía esa tienda, la tienda se cae. Vean cómo ellos le daban un significado completo. O sea, como les dije, la letra sí tiene significado en el hebreo, sí, realmente tiene un significado profundísimo. Y así van juntando, así van armando las palabras. Es un idioma totalmente simbólico. Entonces, fuerza del padre, Af, que es la fuerza de la tienda. El 2 en la magia, aquí está representado con el caldero por fin de la bruja, por eso es que en las cuestiones mágicas el caldero es el número 2 y el palo que hace la mezcla de los ingredientes es el 1. Es como el falo en la parte masculina, es como el que genera el estar, la acción, lo que veíamos en la construcción universal. Y el caldero de la bruja sería el contenedor, que es el número 2. Para Pitágoras se llamaba diada,
que en realidad aquí dice es el primero de los números pitagóricos, pues ellos consideran el uno como la totalidad. Es el primer número par y el más pasivo de todos. Simboliza por ese motivo las energías opuestas, el universo manifestado, bien, mal, luz, oscuridad, negativo, positivo. Pitágoras tenía muy claro esto porque, como les digo, él posiblemente era iniciado en los misterios egipcios o tenía por lo menos mucha referencia, mucha influencia de alguna forma. Los griegos admiraban mucho esa filosofía egipcia inclusive. El 2 geométricamente es la línea. Y noten por qué los egipcios colocaron esa serpiente como una de las formas para representar esa dualidad, esas polaridades, porque parece una línea, es indiferenciada, es como una serpiente así larga, longilínea, indiferenciada. Numerología y geometría. Numerológicamente el 2 significa dualidad, balance, armonía, estático y un aspecto más, que es coraje. ¿Por qué coraje? Decían inclusive los egipcios, lo que se sabe. Porque es el primer número que se logra desprender del uno. O sea, que tienes la suficiente coraje, como las ganas de desprenderse del uno y dividirse. Entonces es el número con más, digamos que coraje de cambio. Por eso es que destruye también, porque es el primero que se atreve, digamos, a separarse de esa unidad. A partir del número 2, los números incluyen su esencia, en su esencia los números anteriores que los conforman. La numerología no es tan simple como hacen ver muchas veces que el número tenga un significado propio. Noten que ya hemos visto que tiene una cantidad de significados abstractos también y concretos. Y también en este momento les digo que el número incluye sus antecesores o los números que lo conformaron anteriormente. En este caso el 2 también incluye en parte el número 1. Eso es lo que decían los chinos de yin y un poco de yang dentro del yin. Entonces el 2 incluye a sus antecesores. Si fuera el 3 incluiría el 2 y el 1. Incluye algo de la naturaleza de los números que le antecedieron. El 2 en las escuelas iniciáticas. En la masonería y en general en las escuelas iniciáticas se representa como las dos columnas del templo del rey Salomón, que algunas veces dicen que era de cobre y otros que era de bronce. Pero bueno, están aquí a la izquierda Boaz y Yaquín, que ya ustedes entienden, son las polaridades. En los templos masónicos existe el piso en forma de ajedrez. Significa que las polaridades de nuevo. Yo pues he estudiado obviamente masonería también a fondo y una de las cosas que no estoy de acuerdo es la no inclusión de las mujeres en la masonería, porque imaginen, ellos tienen toda la simbología hermética profunda antigua, inclusive el piso de las logias masónicas son en forma de ajedrez que representa la dualidad. Tienen las columnas del templo y otras simbologías alusivas al 2 y no aceptan mujeres, que es el sagrado femenino. O sea, se perdieron la mitad de la historia porque no dejaron incluir el sagrado femenino. Entonces ahí es una cosa que ya viene como de esa formación de los constructores que eran más hombres anteriormente, los constructores ya de los maestros de obra, digamos, y los que tenían esos secretos eran más hombres y mantuvieron como esa costumbre de no aceptar mujeres, pero en realidad debería hacerse una corrección de esa parte y se está haciendo, parecen algunas logias masónicas, pero en general pues no aceptan mujeres. El 2 cabalístico en el árbol de la vida. El mismo diagrama del árbol de la vida que les mostré, de Keter a Malkuth, ahí tenemos las columnas del rey Salomón. Siempre ustedes van a ver eso en la hermética ahora. Entonces van a ver que se representan la columna de Yaquín y de Boaz. Y esa estructura de ese rayo de la manifestación de las cosas se polarizó también. Y entonces cada esfera tiene también unas naturalezas. Cada vez que fue comprimiendo la realidad hasta la parte más física, también se dividió digamos, representó algunas cualidades, algunas cosas. Entonces el lado izquierdo, severidad, aquí dice polaridad negativa. La madre, como les dije, la contenedora, ¿no? La que sostiene, la que mantiene la vida también y la contiene. Lo femenino, la pasividad, la luna, es otra relación que siempre se va a hacer con la parte del sagrado femenino, que es relacionado a la luna, la plata y Boaz. Y del lado de Jogma, que es el número 1, así como repaso de la vez pasada, tenemos la misericordia, la parte misericordiosa, la polaridad positiva, el padre masculino, actividad, el sol. Entonces siempre que hablemos del número 1 más está representado alquímicamente como el sol, el oro y Hakim. Y vean que digamos que es otra forma de diagramar la polaridad que estaba representada con los chinos en el yin yang, pero aquí ya a un nivel más profundo de manifestación de la realidad en sus componentes cuando se fue comprimiendo hacia Malkuth. Entonces vamos a notar eso. Entonces el camino 12 del árbol de la vida.
La vez pasada el número 1 yo les mostré que era el camino Keter-Hogmag, cuando se proyecta la esfera Keter con Hogmag. Y el camino número 2, que es el 12 real, o sea, el número 2 representa el camino 12, es Keter sobre Binah. En realidad es Keter, Hogmag, Binah, pero ese camino que une Keter y Binah es el número 2 también. Aquí está el símbolo a la derecha de nuevo de la Tierra, queriendo yo como recordar que también alquímicamente se considera a la Tierra. Y de forma así en el tarot es la papisa. Aquí dice la casa de Dios y del hombre, la ley, la cábala, la iglesia oculta, lo binario, la mujer, la madre. Una mujer coronada de una tiara teniendo los cuernos de la luna o de Isis, la cabeza cubierta con un velo, la cruz solar en el pecho y encima de las piernas un libro que esconde con su manto. Esa es una descripción de Eliphas Levi en Dogma y Ritual de Alta Magia. Está aquí en los dos tarot que siempre muestro, de Marcelia y de White, está la papisa y está la sacerdotisa. Y ustedes ven aquí en la imagen, segunda imagen aquí del centro, que ahí están las dos columnas, Yaquín y Bohaz. Existe la luna en la cabeza de la sacerdotisa representando ya la luna. Y abajo también hay como una luna, si ustedes notan abajo los pies ahí, ella está pisando como una luna también. Esta imagen de arriba es basada también en Isis, con la luna que sostenía aquí en la cabeza. Existe la Torah, ella tiene la Torah y tiene una cruz como aquí, como una cruz cristiana, entonces ella tiene mucha intuición y mucha sabiduría y mucha... resulta que en el árbol de la vida, el 2, la parte del 2 es entendimiento y Hokmah es sabiduría, entonces sabiduría y entendimiento. Ella entiende y ella comprende con esa intuición materna, con eso ella comprende realidades solo por intuición. Y la parte masculina requiere más proceso, un proceso tal vez, un esfuerzo más lógico, tal vez mental, pero la parte más femenina es más sensible a los procesos intuitivos. No quiere decir que los hombres o la parte masculina no. La parte masculina, el yang, también contiene yin dentro de él. Lo que pasa es, como les digo, en unas proporciones diferentes. Ella es intuición, ella es femenina, ella es polaridades. Aquí lo único que faltó que yo hubiera acrecentado, de pronto hubiera agregado, es un elemento destructivo. Debería haber un elemento más destructivo en esta misma carta, pero ese elemento destructivo lo tenemos con otras cartas posteriores que yo les voy a mostrar, pero inclusive yo hubiera comenzado a incluirlo aquí. Ellos no lo incluyeron fue la parte más cabalista judía recordemos, del tabernáculo, con el arca de la alianza y con Bet como casa y materna, con esa letra Bet. Y aquí ustedes ven inclusive en este tarot del centro que abajo está la letra Bet. Entonces ellos hicieron la correlación, pero aún faltó la parte destructiva, pero esa está más adelante con otros números. Eso era prácticamente lo que quería comentarles el día de hoy. Yo sé que fue bastante tema y me gustaría, pues, si hicieran alguna consideración o alguna pregunta, estoy ahí disponible si logro responder adecuadamente.